Hola, ¿cómo estás? El día de hoy te voy a enseñar cómo hacer composta en una botella de plástico. Bienvenido a Cultivo en la Metrópolis. Lo primero que vamos a hacer es hacerle unos orificios en la base de nuestra botella para poder tener un buen drenaje. Después le vamos a hacer una perforación en la parte de arriba para poder meter todos los componentes de nuestra composta. Debemos de hacerlo con precaución y evitar cortar toda la botella para que la parte superior nos sirva como una tapadera. Entonces dejamos una pequeña parte para que no se desprenda en su totalidad la botella y podamos comenzar. Dejamos una pequeña parte unida a la botella para que nos funcione como tapadera y al mismo tiempo no se pierda la tapa. Lo primero que vamos a hacer es colocar una capa de tierra en la parte inferior o en la base de nuestra botella. Esto nos va a ayudar para filtrar de alguna manera los componentes o los lixiviados que se puedan generar de nuestra composta. Entonces, primero vamos a agregar una capa de desechos orgánicos. En este caso son desechos de la cocina, cáscaras de fruta, de verdura, las cáscaras de los plátanos y en general varios de estos componentes. Ahora vamos a agregar desechos secos del jardín, que pueden ser hojas secas o los desechos de nuestra misma huerta. Vamos a agregar una pequeña capa de estos componentes. Vamos a proseguir agregando nuevamente otra capa de desechos orgánicos, otra capa de restos secos de hojas, nuevamente desechos orgánicos. Ya que llevemos una capa de desechos orgánicos, una capa de desechos secos y otra capa de desechos orgánicos, vamos a agregar una capa de tierra. La capa de tierra puede ser muy delgada y vamos a hacer presión sobre nuestras capas para que entren totalmente en contacto. Nuevamente vamos a agregar una capa de desechos orgánicos y una capa de restos secos del jardín. Enseguida vamos a agregar más restos secos del jardín y como vemos ya prácticamente está llena la botella. Entonces vamos por último a colocar una capa de tierra y vamos a hacer unas pequeñas presiones para compactar nuestra botella. Antes de continuar, vamos al ecotip de la semana. El ecotip del día de hoy es: toma baños cortos. Cada minuto se gastan aproximadamente 20 litros de agua en la regadera. La OMS recomienda tomar baños de 5 minutos máximo, pues es el tiempo suficiente para nuestra higiene diaria y solo gastaríamos 100 litros. Recuerda cerrar la llave al enjabonarte. También puedes cambiar el cabezal por uno de bajo consumo. Así ahorras agua, gas y dinero. Piénsalo. Una vez que tengamos hechas todas nuestras capas y la última capa de tierra, vamos a colocar nuestra botella dentro de un contenedor, una charola, un plato, para recoger los lixiviados que se puedan formar durante el proceso de
compostaje de todos nuestros desechos y le vamos a agregar un poco de agua para humedecer todos los componentes de nuestra composta. La parte superior nos va a ayudar como tapa para impedir que se junten moscos o que lleguen en general animales que podrían ser desagradables en nuestra cocina o en el sitio donde vayamos a almacenar nuestra botella de composta. Es importante que dejemos un pequeño espacio para que podamos ir agregando periódicamente agua para mantener la humedad y que se pueda llevar a cabo la digestión de todos los componentes. Conforme vaya pasando el tiempo, nos vamos a ir dando cuenta cómo se va a ir reduciendo el tamaño de todo el contenido de nuestra composta. Ahorita podemos apreciar a simple vista cada una de las capas que componen nuestra composta. Esta forma de hacer composta va a ser muy útil para personas que tengan poco espacio en casa y que quieran participar en el proceso del compostaje. Ya ha pasado una semana después de que se hizo la mezcla para la composta y las diferentes capas. Aquí podemos apreciar que ya muchas de esas capas se han ido mezclando entre sí y prácticamente han desaparecido. Aquí en el fondo de nuestro contenedor se alcanza a apreciar un poco de los lixiviados que se van recolectando. Recuerda que estos lixiviados los debemos de agregar nuevamente a la botella para que sigan trabajando en la degradación de la materia orgánica para poder tener una composta más rica en nutrientes. Como les mencioné anteriormente, ha ido disminuyendo el nivel de la tierra conforme se van degradando cada uno de los componentes. Ahora podemos ver cómo se ha ido compactando debido a que cada componente se ha ido incorporando entre sí y se han estado transformando en composta. Recuerda mantener la humedad de tu compostera para que el proceso de digestión de todos los componentes de la composta no se haga lento. Ya ha pasado una semana más y como podemos observar, ya se ha reducido en gran medida el contenido de la botella. Aquí podemos ver cómo ya disminuyó considerablemente el tamaño del contenido. Originalmente lo teníamos por acá y ha ido disminuyendo poco a poco conforme pasa el tiempo. Ahora les voy a enseñar cómo luce el contenido de la composta. Ahora vamos a proceder a vaciar nuestra botella para saber cuál es la apariencia final. Si vemos, la mayor parte del contenido original ya ha desaparecido, pero aún requiere de mantener en digestión nuestra composta por lo menos una semana más. En una semana más esto ya lo podremos utilizar como abono para nuestras plantas. Esto ha sido todo por hoy. Gracias por ver el video. Te invito a que te suscribas a mi canal Cultivo en la Metrópoli. Hasta luego.